Muy buenas tardes a todos los hermanos, bendiciones para todos. En esta ocasión quiero hablar del destino del alma y del espíritu después de la muerte. Entonces, con la ayuda del Señor estaré haciendo este breve estudio acerca del destino del alma y del espíritu después de la muerte. La muerte. La convicción de muerte es una realidad en la vida de todo el ser humano. ¿Qué sucede después de la muerte? Es la gran interrogación de muchos. ¿La muerte es el fin? ¿Habrá resurrección de muertos? Si hay, ¿dónde ellos están y cómo están hasta el día de su resurrección? La respuesta a estas y otras preguntas relacionadas a la muerte son encontradas en las páginas de las Sagradas Escrituras. Y aquí estaremos viendo, estaremos hablando del origen de la muerte, el destino del alma, del espíritu después de la muerte y algunas ideas erróneas que se enseñan. Entonces, el origen de la muerte, las escrituras revelan que la muerte es originaria del pecado. Ella sobrevino a la humanidad como un juzgamiento divino. La desobediencia de nuestros primeros padres en el jardín del Edén. Se hizo un decreto a los hombres, Hebreo 9:27. Las únicas excepciones a esa orden son Enoc, que fue trasladado, Génesis 5:24, Elías, que fue arrebatado, Segunda de Reyes 2:11, y la iglesia participante del arrebatamiento, Primera carta a los Corintios 15:32. Pablo afirmó que el salario del pecado es la muerte, así como dice Romanos 5, capítulo 12, que la muerte que el pecado entró por medio de un hombre y por el pecado la muerte. Entonces el origen de la muerte es el pecado. Ahora quiero hablar de los tipos de muerte. Hay 3 tipos de muerte. Los tipos de muerte son mencionados en las escrituras. 3 tipos de muerte: muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. Y en cada uno de los tipos de muerte, el sentido de separación está presente. La muerte física es la separación del cuerpo, del alma y espíritu. Esto es de la parte material e inmaterial del ser humano. En la muerte, el cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado. El espíritu y alma vuelven a Dios. Son encaminados al lugar de espera hasta la resurrección del cuerpo. Hechos 29:10, Lucas 8:57-55, Primera de Reyes 17:20 al 22. La muerte espiritual es vista sobre 2 aspectos, negativo y positivo. En el aspecto negativo, el pecador espiritualmente muerto delante de Dios, o sea, separado de su Creador por sus pecados. Isaías 59:1 y 2, Efesios 2:1. En el aspecto positivo, el salvo por Cristo se encuentra muerto para el pecado. Esto es, él vive una nueva vida separada del pecado a través del proceso de santificación progresiva. La muerte eterna es la separación del hombre de Dios, llamada en el Apocalipsis de segunda muerte. Apocalipsis 20:14-15. Visto que la primera es la muerte física.
Ella será una realidad para aquellos que rechazan la salvación en Cristo. La segunda muerte es la separación eterna del hombre de Dios. Y esto espera a todos aquellos que no aceptan a Cristo. Todos aquellos que rechazan a Cristo como Salvador, ellos van a ser parte de la segunda muerte, que va a ser la separación eterna. Que el Señor nos ayude a predicar la palabra y que el Señor nos ayude a permanecer siempre en Cristo. El estado intermedio. Estado intermedio es el término dado por los teólogos al periodo existente entre la muerte y la resurrección del cuerpo. A este estado vivenciado después de la muerte han surgido varias interpretaciones que no corresponden a la relación de las Escrituras. Ideas erróneas. La idea del purgatorio, por ejemplo, es una idea errónea del destino del alma y del espíritu después de la muerte. Aquí vamos a ver como 4 ideas erróneas. Ideas erróneas, la idea del purgatorio. Purgatorio es una idea herética enseñada por la Iglesia Católica Romana, en que después de la muerte el espíritu y alma de los fallecidos no totalmente purificados descienden al Seol, Hades, para someterse a un proceso de purificación a fin de poder entrar en la presencia de Dios. Esta es una idea errónea. La idea de reencarnación, la idea de la reencarnación también es una idea errónea. Esta idea es una creencia defendida por casi todas las religiones derivadas del hinduismo en la actualidad por los seguidores de Allan Kardec y de otros grupos. Para Kardec, reencarnación es el alma que vuelve para otro cuerpo, pudiendo hasta ser de sexo diferente. Con la muerte, el alma de los muertos puede comunicarse con los vivos y volver a la tierra en otro cuerpo para el alcance de la perfección. Esta es otra idea errónea, la de reencarnación. Otra idea errónea es la idea del sueño del alma. La idea del sueño del alma, conocida como psicopaniquia o dormencia del alma, es defendida por algunos grupos religiosos y por los adventistas del séptimo día, cuando afirman que los cristianos al morir entran en un estado de inexistencia y que solo volverán a la conciencia cuando Cristo volviere y resucitarlos para la vida eterna. Esta también es otra idea errónea. Ellos basan esa idea en una de las descripciones que las escrituras proporcionan sobre la muerte. Eclesiastés 9, 5, 6, Juan 11, 11. Cuando la escritura se refiere a la muerte como un sueño, él se está refiriendo únicamente al cuerpo y no al alma, indicando que para los cristianos la muerte es solamente temporaria. La doctrina del aniquilacionismo, también otra idea errónea, defiende la idea de que Dios aniquilará las almas de los pecadores y que éstas no sufrirán el castigo eterno. Pero las escrituras dicen que en la primera muerte habrá solamente la separación entre alma y cuerpo, Santiago 2:26, y no la aniquilación del alma. Según la Biblia, habrá castigo eterno para los que se rebelaron contra Dios, fuego inextinguible, fuego que no se apagará. Esto podemos leer Marcos 9, 44, 46, Mateo 3, capítulo 3, versículo 12, Marcos 9, 43. Ahora vamos a ver lo que dice la Biblia, la revelación de las escrituras acerca del estado, acerca
del destino del alma y del espíritu. Las escrituras no solamente refutan esas ideas erróneas, como enseñan que la muerte ocurre solo con el cuerpo, con el espíritu y alma de los muertos son enviados a un lugar llamado en hebreo Seol y en griego Hades, y que están plenamente conscientes aguardando el día de respectiva resurrección. La muerte del cuerpo, de acuerdo con la enseñanza encontrada en las Escrituras, el ser humano posee una tríplice constitución. Él es cuerpo, alma y espíritu. Primera Tesalonicenses 5:23, Hebreo 4:12. El cuerpo es la parte material, visible y mortal. El alma, juntamente con el espíritu, es la sustancia inmaterial, invisible, inmortal. El cuerpo es denominado de hombre exterior y el alma es el espíritu del hombre interior. Segunda carta a los Corintios 4:16. Cuando la Biblia habla sobre la muerte, ella se refiere únicamente al cuerpo y no al alma. Pues el alma juntamente con el espíritu son inmortales e inseparables antes y después de la muerte del cuerpo. Génesis 3:19, Eclesiastés 12:7, Mateo 10:28, 22 al 32. El destino del alma y del espíritu. Después de la muerte, el cuerpo, que es la estructura externa para la habitación del alma y espíritu, entra en descomposición. Espíritu es el aliento de vida dado por Dios a todas sus criaturas. El alma es la parte intelectual responsable por las actitudes y hechos practicados por el individuo. Quedan a disposición de Dios, yendo para un determinado lugar, esperar el juzgamiento, hasta el día determinado en que ocurrirá la resurrección del cuerpo. Lucas 16:19, 31. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Eclesiastés 12:7. El alma de los que murieron en Cristo estará en el paraíso esperando el arrebatamiento de la iglesia, cuando resurgirán en un cuerpo glorioso e incorruptible. Filipenses 3:2, primera carta a los Corintios 15:12. En cuanto que el alma de los que rechazaron a Cristo estarán en un lugar diferente, esperando el gran juzgamiento. Ahora quiero hablar del lugar de los muertos, que es el Seol Hades, como conocemos. El Seol Hades posee 3 divisiones. La primera, llamada de seno de Abraham, paraíso, lugar de consuelo para donde los justos fallecidos eran encaminados antes de la resurrección de Cristo. Segundo, la segunda división es presentada como un lugar de llamas, tormentos, ocupada por los muertos impíos. Tercero, estas 2 divisiones son separadas entre sí por una tercera, identificada como un abismo intransponible, un lugar de prisión. Allí está presa una clase de ángeles caídos que solo saldrán en los días de la gran tribulación para atormentar a aquellos que no tienen el sello de Dios. Apocalipsis 9, 1 al 12. Así los del Antiguo Testamento hasta la ascensión de Cristo fueron para el Seol Hades, o en el lugar llamado seno de Abraham. Lucas 16, 22. Paraíso, lugar de consuelo. Lucas 23, 43. En Efesios 4, 8 al 10 leemos:
Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlos todo. Y todavía, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Efesios 4 y el versículo 8. Con su muerte Jesús desciende al Seol, Hades, de donde salió victorioso. Él efectuó un gran cambio en el estado de los muertos justos. El Nuevo Testamento enseña que ahora el justo al morir no baja más las partes inferiores de la tierra, pero sube para estar delante de Dios esperando el momento de la resurrección. Jesús resucitó para una vida eterna. Hebreos 7:16. Él quitó de la muerte y del diablo el poder que tenía. Es el Señor de los muertos y vivos. Mediante la fe en Cristo se cambian las ideas. Hades no puede afectar a la iglesia. Mateo 16, 18, 19, 1 Pedro 3, 19. Cualquier persona creyente que muere pasa a unirse con Cristo. Filipenses 1:23, segunda carta a los Corintios 5:8. Está en Jerusalén celestial, Hebreos 12:22, o debajo del altar del cielo, Apocalipsis 6:9, como los mártires, o delante del trono de Dios, Apocalipsis 7:9, 14:3. Cristo predicó a los espíritus en prisión, Primera de Pedro 3:19. La obra salvífica de Jesucristo alcanza a los muertos y nada está más allá de la gracia de Cristo. El estado de conciencia de los muertos. El estado intermediario vivenciado por los fallecidos es de total conciencia. La declaración encontrada en el libro de Eclesiastés, que la memoria de los muertos quedó entregado al olvido, está directamente relacionada al punto de vista de observación humana. Esto es la muerte y el cese de toda actividad humana. Eclesiastés 3, 9, 10. La conciencia existente en el periodo entre la muerte y resurrección es comprobada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Aquí está el nivel de conciencia que está registrado en las siguientes referencias. Ellos se conocen, pueden comunicarse entre sí, se identifican por sus posiciones sociales, tienen condiciones de recordarse de su vida anterior en el cuerpo, poseen sensibilidad, hacen peticiones. El estado de conciencia existente entre aquellos que dejaron de existir aquí en la tierra no permite que ellos puedan mantener contacto con el mundo de los vivos. Así que, hermanos, algunos preguntan si en el cielo si vamos a conocernos después de la muerte. Y según la Biblia, sí vamos a conocernos, inclusive vamos a podernos comunicar uno con otro. Pero esto es importante entender y tener mucho cuidado porque el estado de conciencia existente entre ellos que dejaron de existir en la tierra no permite que ellos puedan mantener contacto con el mundo de los vivos. Y muchos creen y muchos están haciendo oración a los muertos, a los que ya murieron, pensando que los muertos pueden comunicarse con nosotros o pueden oírnos, por ejemplo. Y hay muchos que están cometiendo ese error. Pero los muertos, ellos sí pueden comunicarse entre sí, pueden conocerse, pero no pueden comunicarse aquí en la tierra con los vivos, por ejemplo.
Entonces es importante entender esto y tener mucho cuidado, porque mucho está cometiendo la herejía de estar hablando a los muertos, haciendo un rezo a los muertos, pensando que le va a oír o le va a entender. Pero que el Señor nos ayude a entender y a seguir hacia adelante. Y hasta aquí este estudio, y Dios bendiga a los hermanos. Amén.